Alfredo Grafe, también dirigente estudiantil de la Universidad Simón Bolívar. O sea que la Simón Bolívar también, claro, la UCB, una gran tradición, pero la Simón Bolívar también. De ahí salieron numerosos dirigentes, yo recuerdo el Formatilucha y no sé cuántos, y en la época de Radio Caracas Televisión y en todos esos movimientos tuvo un altísimo significado y valor. En mi época, estábamos hablando de eso, no era tan común que las universidades no autónomas tuvieran actividad política, sin embargo, la UCAP y todo, siempre hicieron algo. Tú estuviste ayer en el UCB, ¿qué evaluación haces de eso? A ver si consigues con la que hice con Iglesias. Bueno, buenas noches. La evaluación de la UCB y lo que ahí pasó, Kiko, yo creo que es un signo del país posible y del país que a mí no me cabe la menor duda, indistintamente de los resultados de la Asamblea Nacional, indistintamente de lo que diga Nicolás Maduro, lo que diga la MUD, sus comunicados, lo que sea, es un país que viene. Fíjate, ayer eso está bueno, explícame. Ayer en la UCB protestaron obreros, chavistas y opositores, trabajadores administrativos, chavistas y opositores, profesores, chavistas y opositores, estudiantes, chavistas y opositores, y egresados, chavistas y opositores. El gobierno no manejó ni atacó la marcha de la misma manera que hace con las marchas que son solamente de estudiantes. El gobierno puso un cordón de policías mujeres, el gobierno no sacó los escudos, sí estaba la ballena, el rinoceronte y todos sus equipos. Y la inefable Guardia Nacional. Atrás. La PNV adelante, solo mujeres. El mejor rostro que puede tener la policía. A los 15 minutos de que se da el primer encuentro entre la marcha, que no puede salir esto y lo otro, dicen que viene el ministro Manuel Fernández y el viceministro. Yo no lo creía. Hace 2 semanas nosotros estuvimos trancando la avenida Urdaneta en la esquina de donde está el Ministerio de Interior y Justicia y no bajó el ministro, no nos atendió, no nos recibió. Entonces, o sea, nosotros siempre hemos sentido el desprecio por parte del gobierno nacional para con los estudiantes. Vemos que a uno de los coordinadores de los trabajadores lo llama Nicolás Maduro a decirle que no se preocupe, que esa protesta tiene sentido, pero que va a ser atendida. Es decir, un trato muy atípico. Nosotros hablábamos con los policías y los policías nos decían, no, hoy aquí no puede haber problema, vamos a quedarnos tranquilos, tal. Periodistas chavistas connotados hablábamos y me decían, no, es que esta es una protesta con sentido, esta es una protesta justa, este es un movimiento estudiantil distinto. O sea, varios matices y llega el ministro de Educación Superior, de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, y Jason Guzmán, viceministro también del mismo despacho. Se dan unos acuerdos, evidentemente vivimos en un país sumamente polarizado, se le gritan a improperios de uno, el otro responde, el ministro, hay que decirlo, tuvo una actitud... Que le dijo a Rico. Lo reconoció a Ricardo Río. Sí. Bueno, el profesor Rico es famoso. Eso es por el programa que tiene aquí. Claro. Ya antes contigo Buenas Noches estaba. Pero lo llevaba sí. toda la vida. Pero obviamente nosotros estamos atados a un país muy polarizado. Estamos atados a tener, si uno ve a un chavista, enfrentarlo, y si el chavista es un opositor, enfrentarlo. Pero ayer pasó que el gobierno, cuando la marcha es transversal en la sociedad, no es un sector, sino son varios aglutinados, cuando no es un discurso en contra de alguien, sino a favor de algo, cuando no es una movilización para agredir a alguien, sino por el contrario, para favorecer a alguien, hasta el presidente de la República se aboca. Entonces, aquí hay que empezar a manejar las marchas en 2 variables. Interesante lo que estás diciendo. Cantidad de personas y calidad de la imagen, de la foto, la composición. El gobierno, cuando se mueve en sectores que naturalmente no se mueven, reacciona distinto. Y el gobierno no podía reprimirnos ayer. ¿Por qué no podía reprimirnos ayer? Porque estaban los suyos ahí. Porque estaban los suyos ahí. Y si él reprimía, a los suyos le demostraba que ellos son un gobierno violento, represivo y que agrede sin ninguna razón. Por el contrario, la única manera de tú poder seguir saliendo en cadena, metiéndote contra los estudiantes, decir esto y aquello, es decir, mira, cuando ellos están pacíficos yo los trato bien, pero cuando no, no. Y en verdad es que nosotros siempre somos los mismos, los policías siempre son los mismos, solamente que las órdenes cambian. Eso habla también de un gobierno que en un año electoral, que en una perspectiva distinta... Y de un problema país grave que estamos viviendo, ¿no? De una situación compleja. Pero también nos cambian las coordenadas a quienes lo adversamos. Quienes nos adversamos al gobierno tenemos que tener claro que yo no tengo ningún problema con el chavismo. El chavismo de a pie yo lo valoro, lo respeto y lo aprecio. Con el gobierno no quiero nada. Con Nicolás Maduro yo no quiero nada, con el vicepresidente de la República yo no quiero nada. Me parece que son unas personas irresponsables que con sus decisiones nos están llevando cada vez peor. En el caso de las universidades, el tema del CNU y la OPSU, hay una asignación de cupos terrible. Hay un DACASO ahí, que según dicen ustedes, ¿no? Mira, y eso no es un problema en contra de los estudiantes de la OPSU, lo que nosotros estamos aquí haciendo. Lo del que haya recibido su cupo por OPSU, esto no es una lucha en contra de usted, esto es una lucha a favor de usted. Si nosotros, Kiko, y tú lo sabes... Pero eso es un problema de la autonomía universitaria porque las universidades tenían esa prerrogativa de hacer... Las universidades la tienen, porque la ley de educación universidades, fíjate que el presidente
presidente Chávez, él impulsó un proyecto de ley hace unos 5 años y él mismo la vetó. La echó para atrás. La ley de universidades, ¿qué dice? Proceso de admisión lo determina la universidad a través de su consejo universitario y el CNU y la OPSU o el ministerio puede recomendar. Bueno, aquí el ministerio no recomendó, aquí el ministerio impuso. Eso es una violación a la autonomía y es una violación a la Constitución. Eso es primero. Segundo, hay un chantaje con el tema de las pruebas de admisión. Yo te voy a hablar del caso de la Simón Bolívar. Hace 40 años, cuando esa prueba empezó, el porcentaje de estudiantes mayoritario venía de liceos públicos, sin duda alguna. Los liceos, por ejemplo, cuando tú hablas del Fermín Toro, cuando tú hablas del Andrés Bello, cuando tú hablas del Carlos Zulé, hace 40 años, eran unos liceos distintos a los que son hoy. Claro, la calidad de educación era distinta. Hoy tenemos, por el contrario, una proporción casi que al revés, predominantemente de estudiantes de mejor formados los liceos privados. Pero la Universidad Simón Bolívar tiene 3 programas bien interesantes. El primero, el PIO. Tú eres un estudiante de un liceo público que no tienes la oportunidad de pagar un propedéutico, la universidad te da un curso de nivelación para que presentes tu prueba. El segundo, el ciclo de iniciación universitaria. Tú presentas tu examen y no entras directamente a una carrera, pero pasas el puntaje de corte, tienes un propedéutico de 1 año de nivelación para tú elegir la carrera que tú quieras. Y el tercero es la escalera, es un propedéutico de bajo costo. Nos hablan de corrupción. Yo no creo que sea Nicolás Maduro y sea este mismo gobierno de Cadivi, de Andorra, de los bancos, de los 14.000 millones de dólares de Pedeval y Mercal, el que me venga a mí a hablar de corrupción. ¿Qué cosas que hay que mejorar y que hay que manejar en el sistema de admisión? Mira, sí lo hay que hacerlo. Creo que siempre tenemos que avanzar. Pero es que la Simón Bolívar es la que tiene el método más democrático. Porque cuando tú presentas una prueba, ahí no te preguntan si tú eres hijo de quién o eres hijo de cuál. Mira, aquí han habido rectores en la Simón que no han podido sus hijos ingresar, que nos han presentado y no quedan y no entran. Entonces, cuando hablamos de democracia y hablamos de esos discursos que a Maduro le encanta enarbolar y enaltecer. Que son buenos escucharlos, pero que a veces son más falsas, más que un billete 15, más falsos. Porque no conocen la universidad y no la respetan y no la valoran. Ahora, no, el gobierno conoce la universidad, porque muchos de sus ministros fueron dirigentes estudiantiles, profesores, Navarro, no ahora que está en Marea, pero Jorge Rodríguez, hay una cantidad de gente que viene a la universidad. Sí, ellos la conocen, la respetan, pero muchas veces quienes toman las decisiones no las toman en función de criterios universitarios. Yo sí creo que dentro del chavismo existen dilemas cuando le van a meter la mano a las universidades. Porque cuando tú analizas el perfil de lo que es un profesor universitario chavista que está en el gobierno, muchas veces antes de ser chavistas son profesores universitarios. Entonces cuando tú le dices lo de las elecciones rectorales, que el voto va a ser 1 a 1 y todo el mundo en igualdad. Saben que eso es y él dice, claro, él en la reunión, en contra de la calidad. Él en la reunión de partido dice, claro, el socialismo, pero luego cuando llega al cafetín de la UCB o de la Simón Bolívar, nosotros tenemos profesores viceministros. Reconsideran. Porque es que la universidad es una estructura que hay que entenderla, que hay que conocerla y que hay que respetarla. Pero la visión de la universidad no la podemos restringir solamente a profesores y estudiantes. Yo le contaba ahorita a Harler, que estuvo antes que tú, que yo fui dirigente estudiantil y conozco la universidad, amé mis tiempos de estudiante, fue de los más felices que tuve. Pero yo me fui y los profesores quedaron. Y nosotros, cuando yo llegué, todavía había un coletazo de aquello que fue el movimiento de los 70 y pico, que era ese que creó los claustros y que creó todo aquello, que era el movimiento de la reforma. Pero le dio participación a los sectores, a los obreros, pero entendiendo que el sector profesoral es el que más conoce o el que más entiende el sentido de la formación universitaria, porque a mí me preguntan, o a ti, ¿qué debes tú? ¿Cuáles son las materias que tú tienes que ponerte ahí? ¿Qué vas a saber si yo estoy aquí para aprender, chico? Entonces, en términos de autoridades, el peso profesoral, porque al final la universidad es la academia, tiene que ser mayor, porque, ok, está bien, los estudiantes son importantes, los estudiantes, pero la universidad es un centro de enseñanza, ese es su destino. No es otro. Y cómo no, ejercicio de democracia y todo lo que sea, pero tiene que tener, por encima de cualquier cosa, que la gente vaya a educarse. Sí, y a veces lamentablemente en el debate público tienden a haber simplificaciones de comparar la universidad con un país. No, y además, pero en las bolivarianas esos métodos no se aplican. Y no son autónomas. Y ni son autónomas, ¿ves? O sea, es una cosa que tú utilizas para fregar al otro. Claro, y son los dobles discursos. Aquí hay dirigentes del oficialismo que fueron presidentes de la FSU de la Central, que yo no los he escuchado nunca hablando de darle la autonomía a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad que está en el municipio que ellos gobiernan. Ni lo vas a escuchar. Y no lo van a hacer porque una de las cuestiones que pasa con estos individuos,
que pasa al chavismo y le pasa a la oposición. Es que en la medida que se alejan del origen de por qué se introducen en las luchas y el poder y se burocratizan y entran en unos modelos y en una forma que abandonan la razón por la cual empezaron en estas cosas. No es posible que una persona que haya estado en estas luchas, tú estuviste, nosotros estamos ahorita, vendrán otros después y hubo unos antes, olvide porque un estudiante sale a protestar. Un estudiante no sale a protestar para tumbar un gobierno, un estudiante no sale a protestar para cambiar el mundo, un estudiante sale a protestar por cuestiones muy concretas. ¿Qué pasa hoy en el país de hoy? Que mi lucha no se puede restringir a la beca. Porque por más de que a mí me aumenten la beca, o por más que a mí me respeten el cupo, o por lo que sea, hay un problema de fondo de país. Pero ahí es donde los estudiantes hemos entendido que aquí hay dos retos. Lo hemos asumido como estudiantes y le hemos pedido a todos los sectores políticos del país que los entiendan. Aquí hay que superar dos cosas. La protesta tiene que convertirse en propuesta. El país está ávido de planteamientos claros de cómo salir de esta crisis y de cómo construir un país distinto. No solamente cómo enfrentarse a Maduro o cómo Maduro enfrentar a los otros. Eso es lo primero, de la protesta a la propuesta. Y lo segundo, que es algo que lo vivimos ayer, pasar de la denuncia al anuncio. El país sabe que estamos mal. Usted sale en la televisión y dice, no, mira, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Sí, tenemos 16 años estando mal. Pero hay un problema, fíjate, que es que es discutible. Yo sí creo que lo que tú estás señalando, además me parece interesante escucharlo de tu boca, sobre cómo puede ser una fórmula para enfrentar toda esta crisis que viene, que es tratar de encontrarse con los sectores que todavía creen en el oficialismo, como venezolanos, como gente que padece un problema y buscarle encuentros en las protestas. Pero el problema es que el oficialismo no se caracteriza por escuchar, por hacerle caso a las propuestas que vienen de otros factores. Tú te pones en punto veamos el tema económico para que tú veas. Bueno, yo tengo entendido que desde el Bank of America hasta los grupos económicos más importantes se han acercado al gobierno a hacerle propuestas para el manejo de la situación cambiaria, el dólar, todo esto que nos está pasando. Y no hay decisión. Y no hay decisión. Ay, ¿cómo haces tú cuando el gobierno, tú le puedes proponer lo que sea, pero no decides nada? Porque al final, o ideológicamente no está de acuerdo con tu propuesta, porque tú sabes cómo son ideológicos, tú les puedes proponer misa, pero si eso lo huelen a una cosa que no es lo que ellos creen, pues tú lo desechan. Pero luego también el problema de los recursos. Ya el barril no está a 110, sino a 40. Ya no es la plata. Las misiones, el gasto social, ¿cómo hago yo por tanto compromiso? Y me vas a venir tú a pedir. Es difícil. Y hay que meterlo en tu reflexión. Ajá, ok, yo puedo pasar a proponer, pero ¿cómo hago con un gobierno que no oye? Es que aquí la cuestión es que el gobierno nos oiga. El gobierno no va a rectificar. El gobierno no va a cambiar. Está bien, Nicolás Maduro está convencido de lo que está haciendo. Nicolás Maduro está preso en un dilema. O él asume que la política económica ha sido un fracaso, en consecuencia el socialismo del siglo XXI es un fracaso y cambia, pero entonces traiciona el legado de Chávez. Ay, no. O por el contrario, se mantiene como fiel hijo de Chávez y bueno, y nos mantendremos en las colas con el bolívar devaluado, con el petróleo, o sea, en este desastre que estamos viviendo. Pero si hace eso, pierde el poder. Pero si hace eso, pierde el poder. Mayoría. Entonces, o sea, él está preso. Y es ahí donde a mí me da tranquilidad y me confianza que esta situación que estamos viviendo va a pasar. Los países no se cierran, los países no se acaban. Eso es verdad. Los países no se meten en una maleta y nos los llevamos a España o a Estados Unidos. Ni quiebran. Pueden ver las monedas, pero no quiebran. Mire, yo tengo 21 años y yo no recuerdo una Navidad en la que no haya salido un economista en diciembre diciendo que el año que viene el país se acababa. Y aquí estamos. Y también ahorita vienen elecciones y no conozco una elección en que alguien no me haya dicho, mira, si llegamos a las elecciones tal cosa. Yo me he ganado como 40 cajas de whisky apostando a que hay elecciones. Como si partimos de esas premisas, pero también entendemos que el país está en una conflictividad amplia, yo me iría a analizar por qué, por ejemplo, Chávez llega al poder. Chávez llega al poder porque hubo un sistema político que se volvió tal cual como tú lo estás denunciando, que no escuchaba, que se aisló, es decir, los partidos dejaron de ser el vaso comunicante entre la sociedad y el Estado, los partidos se alejaron, el funcionario público dejó de ser funcionario y pasó a ser casi que el dueño de lo que él ocupaba. Esa era la tendencia en general, hubo excepciones, pero en eso fue decayendo al final la República Civil y genera un liderazgo que no está comprometido con la gente. Así está el chavismo hoy y así están sectores de la oposición hoy. Cuando tú hablabas, está bien, me gusta lo de los sectores de la oposición. ¿A quién te refieres? Mira, por ejemplo... ¿Tú vas a marchar mañana? Sí, yo voy a marchar mañana. Okay. Yo voy a marchar mañana y yo sé, por ejemplo, que en el caso de Chuo Torrealba ha sido una de las personas más solidarias con las causas justas de los presos políticos, porque lo conozco y porque sé que es un tipo que no está con cálculo y que no está con detalle. Pero
existen otras clases políticas, inclusive yo ni siquiera me atrevería a calificarlos y a señalarlos de que un partido u otro es culpable. Es que hemos estado inmersos en una dinámica de poca institucionalidad. Los partidos les cuesta ser institucionales y tener fortaleza en un país que no es institucional, y eso nos hace que lamentablemente tengamos una clase política que se aleja de la realidad de la gente, y entonces existen discursos como que, oye, el gobierno no lo quiero, pero estos tampoco. Eso nos obliga a los jóvenes a renovar y a innovar en la forma de hacer política. Así Aquí es. el problema no es en contra de los partidos. A los partidos hay que fortalecerlos. Los partidos de la MUD son necesarios. La MUD es necesaria. Que el PSUV esté organizado es necesario. Yo no creo en el PSUV. Yo no creo en Nicolás Maduro porque no son demócratas. Y ellos juegan a todavía mantenerse un juego democrático, entre comillas. Yo sí creo en la democracia. Pero para creer en la democracia, yo en mi universidad tengo que hacer democracia. Porque el gran problema que tenemos nosotros es que la gente nos reclama coherencia. Eso es verdad. Hay partidos que reclaman al gobierno unas cuestiones y en sus prácticas privadas hacen lo mismo. Hay universitarios que le reclamamos al gobierno unas cuestiones y en nuestras prácticas privadas hacemos lo mismo. Ayer hubo universitarios que mientras Manuel Fernández hablaba y daba las propuestas, ellos le gritaban. Y son los que se quejan de que el gobierno no los escucha. Ese es el problema en el país donde estamos. Entonces, si nosotros no avanzamos y si nosotros no nos quitamos un poco los paradigmas, quizás para nosotros es más fácil. Mira, mi papá tiene 57 años. Mi papá ya tiene por lo menos 20 años, 25 años queriendo cambios en el país y no los he encontrado. Entonces, que yo le diga a mi papá, mira, papá, vamos a innovar, vamos a renovar la política. Mira, hijo, mire, yo escucho a Chávez, yo escucho al otro, yo escucho a Lucinchi. O sea, hay gente que está más cansada, pero nos toca a los jóvenes innovar. Y nos toca a los jóvenes poner... Pero fíjate, yo tengo la edad de tu papá y digo exactamente lo mismo que estás diciendo tú. Un pensamiento conservador frente a un gobierno como este y una situación que vive el país no sirve. Tienes que innovar, tienes que inventar. Pero no volverte loco. Claro, por eso es que la combinación, yo siempre digo, la combinación perfecta es cuando tienes un liderazgo con experiencia, pero un movimiento estudiantil, una juventud llena de vigor y de pasión que te abra camino, porque si no, no sirve. Y cuando estamos dispuestos a superar los paradigmas. Claro, el claro. gobierno... Porque además la política se mueve. Yo siempre digo, tú no puedes enfrentar esta situación de país con los mismos criterios, ponte, de cuando estaba Chávez, porque no es lo mismo. Nosotros tenemos partidos que todavía se organizan en la estructura leninista. Sí, todos son leninistas. 2015. El único partido, fíjate, todos los partidos son de dueño. En Venezuela, a excepción de Primero Justicia, todos los demás partidos son de dueño. Pero Voluntad Popular hizo elecciones internas, los demás no hacen elecciones internas. Son partidos muy cerrados. Es más, cuando tienen tendencias internas, expulsan a los otros y no aguantan discusiones. Por eso es que el caso de la protesta de mañana, fíjate, yo soy muy amigo de Chu también, pero me parece que ¿cómo es? Botarte la bola, como decía Galarraga, es que tú estás ahí para ejercer la tolerancia. Se le puede acabar la tolerancia a todos los demás, pero al coordinador de la MUD no. Claro. Porque esa es su función. Y tienes 32 tipos que piensan distintos y que todos juntos es la MUD. Porque no es que uno es la MUD y el otro no, todos juntos es la MUD. Entonces tú no puedes nunca cerrar, tú nunca puedes cerrar la puerta, tienes que cerrar a los otros, tú no. Bueno, a lo lejos, y creo que la MUD tiene a veces unos problemas que inclusive pasan con el movimiento estudiantil. Y es que se desconfiguran y se desnaturalizan en organizaciones que no son para lo que fueron diseñadas. El movimiento estudiantil no es una estructura burocrática No. Son los chamos en las universidades, que hay cierta representatividad que logra encauzar ciertas luchas y echarle para adelante. La MUD es una organización con fines electorales que tiene que trazar estrategias unitarias para ganar elecciones. Pero las políticas y el diseño de ellas no hace falta que la MUD la apruebe, pero es de sentido común que no puede haber ningún partido que tire una política a la calle en contra de un gobierno que ha abierto fuego contra todos los sectores democráticos de la sociedad y que esa política no se discuta con otros. Y con eso no digo que Leopoldo López no discutió con Primero Justicia o viceversa. Con eso digo que si nosotros perdemos el foco de que el enemigo es el gobierno, no el chavista, ojo, y no es el chavista. Yo no salgo a la calle a luchar en contra de los chavistas. Yo creo que hay muchos chavistas que genuinamente ven o vieron una opción distinta. Mira, se nos acabó el tiempo, pero yo te voy a invitar para que vengas la semana que viene, vamos a meternos en esta discusión que creo que es la clave de la política de este tiempo. Cómo inventas nuevas formas de relacionarte con la gente y sus luchas, cómo modernizas los partidos, cómo logras inventar nuevas estrategias que tengan la necesaria tradición de saber dónde están los errores, pero también necesaria innovación para producir nuevos esquemas. Porque una de las cosas que pasa en Venezuela es que el gobierno se conoce a la oposición. Yo soy de los que digo que cuando sacaron a Ceballos, esposado y cocopelado, era porque estaban buscando todo esto que se armó.
estaban buscando, a lo mejor monté unas guarimbas financiadas por ellos para decir, ahí está la oposición violenta y oxigenar de eso, pero también estaban buscando que el conflicto primero justicia, voluntad popular apareciera. Mira, Valcier, nosotros no podemos perder el foco. Una forma, el gobierno no nos puede dividir y el gobierno gana cuando entre los opositores no tenemos confianza. No puede ser que tomemos por cierto una acusación de Diosdado Cabello y usemos eso como elemento para tomar decisiones en vez de preguntarle al otro que está a nuestro lado. Claro, claro. Alfredo, nos vemos la semana que viene. Vamos a seguir discutiendo esto. Muy interesante la conversación contigo. Sigan en vertvnoticias.com.